Hace 50 años, un hombre en la zona rural de Oklahoma podía recoger agua de lluvia del techo de su granero, cazar un ciervo para la cena, quemar su pila de maleza y venderle a su vecino un galón de leche cruda antes del desayuno. Ninguna de esas cosas habría causado asombro. Hoy en día, cada una de ellas podría llevarte a los tribunales o algo peor. El número 14 de esta lista conlleva multas de hasta $10,000. Y el número 7, algo que tu abuelo hacía todos los sábados, es ahora un delito penal en la mayoría de las ciudades estadounidenses. Estas son 20 habilidades que construyeron este país y no le costaron nada al gobierno hasta que éste decidió que costaban demasiada libertad. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de pensar sobre la tierra que ya posees. Comencemos la cuenta regresiva. Top 20. Recolectar agua de lluvia. El agua que caía sobre tu techo solía pertenecerte. Eso no era una filosofía, era simplemente sentido común. Un granjero en 1975 podía colocar un barril debajo de su canaleta, llenar una cisterna detrás de la casa y regar su jardín, a sus animales y a su familia sin tener que llenar un solo formulario. Las familias de los Apalaches, los Ozarks y el Desierto Alto habían estado recolectando lluvia durante generaciones. Era el acto más básico de autosuficiencia que existía. El cielo se abría, el barril se llenaba y la vida continuaba. Luego la ley de aguas del oeste alcanzó a esta práctica. Estados como Colorado, Utah y Oregón comenzaron a aplicar doctrinas de apropiación previa que técnicamente convertían cada gota de lluvia en propiedad de los titulares de derechos de agua río abajo. Colorado no legalizó la recolección básica de lluvia en los techos para uso residencial hasta 2016. Antes de eso, una abuela en Denver que recolectaba lluvia para sus plantas de tomate estaba técnicamente infringiendo la ley. Utah restringió la recolección a 2.500 galones. Oregón procesó a un hombre por llenar estanques en su propia propiedad con agua de lluvia recolectada, imponiéndole una sentencia de 30 días de cárcel y una multa de más de $1,500. La lluvia sigue cayendo de la misma manera que siempre, pero el barril debajo de ella ahora requiere un permiso, un límite, y en algunas jurisdicciones, un abogado. Top 19. Quemar tu propia basura. Todos los hogares rurales de Estados Unidos tenían un barril para quemar basura. Ese tambor abollado de 55 galones se encontraba en el borde del patio, donde el papel, los restos de comida, el cartón y los muebles rotos se hacían humo todos los sábados por la tarde. El olor a basura humeante flotando a través de un camino rural era tan común como el sonido de los grillos. Nadie llamaba a nadie. Nadie presentaba una queja. Quemabas lo que tenías, rastrillabas las cenizas hacia el jardín y continuabas con tu semana. A principios de la década de 2000, la EPA y las agencias ambientales estatales habían clasificado la quema a cielo abierto como una fuente de contaminación por partículas y dioxinas. Condado tras condado prohibieron los barriles de quema por completo. En muchos estados, quemar residuos domésticos ahora conlleva multas que comienzan en $200 por una primera infracción y ascienden a $5,000 por violaciones reincidentes. Incluso en áreas rurales donde el vecino más cercano está a una milla de distancia, una columna de humo visible puede provocar una visita del jefe de bomberos. La ceniza que alguna vez alimentó los jardines ahora está clasificada como residuo potencialmente peligroso. La rutina de los sábados por la tarde de tu abuelo es una multa a punto de ocurrir. Top 18. Vender leche cruda. A tu vecino en 1975, un productor lechero podía llenar un frasco de vidrio del tanque a granel, pasárselo a su vecino a través de la cerca y cobrar $2 sin pensarlo dos veces. La leche cruda se movía entre las familias de la misma manera que los huevos y los tomates, como una transacción de apretón de manos entre personas que conocían a las vacas del otro por su nombre. La FDA comenzó a tomar medidas enérgicas contra las ventas de leche cruda en la década de 1980 y para la década de 2000, el mosaico de leyes estatales había convertido un simple intercambio entre vecinos en un campo minado legal. Hoy en día, las ventas de leche cruda son completamente ilegales en aproximadamente 20 estados.
En otros se puede vender en la granja, pero no en un mercado. Algunos estados requieren acuerdos de propiedad compartida del rebaño, donde el comprador técnicamente posee una porción de la vaca solo para eludir las leyes de distribución. La ley federal prohíbe por completo la venta interestatal de leche cruda. Los granjeros han sido allanados, sus equipos confiscados y sus productos destruidos. La leche no ha cambiado. Las vacas no han cambiado, pero el espacio entre un granjero y su vecino ahora está lleno de regulaciones lo suficientemente densas como para asfixiar a una vaca Holstein. Top 17. Construir sin permiso. Tu bisabuelo construyó su propio granero con madera que él mismo aserró, y nadie del condado condujo hasta allí para inspeccionar los cimientos. Si un hombre necesitaba un cobertizo, construía un cobertizo. Una cabaña, construía una cabaña. Un sótano para raíces, la misma historia. La habilidad de levantar una estructura con tus propias manos en tu propia propiedad era la expresión más fundamental de la propiedad de la tierra en las zonas rurales de Estados Unidos. Hoy en día casi todos los condados del país requieren un permiso de construcción para cualquier estructura que supere un cierto tamaño, a menudo tan pequeño como 120 pies cuadrados. Eso significa que un gallinero de tamaño decente necesita aprobación. El proceso de permisos implica la revisión de planos, requisitos de retranqueo, inspecciones de cimientos, inspecciones eléctricas, inspecciones de plomería y la aprobación final de ocupación. Las tarifas oscilan entre unos pocos cientos y varios miles de dólares, dependiendo de la estructura. Construir sin un permiso puede resultar en multas, demolición forzada o embargo sobre tu propiedad. Hay personas que han perdido casas que construyeron con sus propias manos porque la inclinación del techo no coincidía con el código del condado. El derecho a construir en tu propia tierra ahora requiere el permiso de personas que nunca pondrán un pie en ella. Top 16. Cazar para la mesa familiar. Sin un sistema de precintos. En 1955, un hombre podía adentrarse en el bosque detrás de su casa con un rifle y volver a casa con un ciervo para la familia. Existían licencias de caza, pero los complejos sistemas de precintos y sorteos que ahora rigen la caza mayor fueron en gran medida producto de la expansión de la gestión de la vida silvestre de las décadas de 1970 y 1980. Comprabas una licencia general, cazabas en temporada y alimentabas a tu familia. Hoy en día, cazar un solo ciervo requiere una licencia de caza estatal, una certificación de seguridad para cazadores, un precinto específico para la especie que a menudo se obtiene mediante un sorteo, el cumplimiento de las restricciones de las puntas de las astas, el registro o reporte obligatorio y, en algunos estados, pruebas de la enfermedad de la caquexia crónica. Cazar fuera de temporada o sin los precintos adecuados puede resultar en multas que superan los $5,000, la pérdida de los privilegios de caza durante años y la confiscación de armas de fuego y vehículos. La población de ciervos en la mayoría de los estados es en realidad mayor ahora que en la década de 1970, pero el acto de alimentar a tu familia con la tierra detrás de tu casa se ha convertido en un proceso administrativo que comienza meses antes de que se abra la temporada. Top 15. Usar. Una letrina. La letrina sirvió a la América rural durante 3 siglos. Un simple pozo, una estructura de madera y una luna creciente tallada en la puerta. Las familias que vivían más allá del alcance del alcantarillado municipal usaban letrinas como algo natural, y la práctica no se consideraba primitiva. Era práctica. Los departamentos de salud comenzaron a exigir sistemas sépticos en las décadas de 1970 y 1980, y la mayoría de los condados ahora clasifican una vivienda ocupada sin un sistema de aguas residuales aprobado como inhabitable. Construir o usar una letrina tradicional como su sistema de saneamiento principal puede resultar en la expropiación o clausura de su propiedad, multas y, en algunos casos, la intervención de los servicios de protección infantil si hay menores presentes. Incluso los inodoros de compostaje modernos enfrentan obstáculos regulatorios en muchas jurisdicciones, requiriendo permisos especiales y, a veces, sistemas sépticos completos como respaldo. El método de saneamiento más simple, barato y probado por el tiempo en la historia de Estados Unidos es ahora, en la mayoría de los lugares,
Ilegal como sistema principal. Top 14. Vender comida casera. Sin una cocina autorizada. Tu abuela vendía tartas en los eventos sociales de la iglesia, frascos de mermelada en la feria del condado y salchichas ahumadas desde el porche trasero, sin que un inspector de sanidad pusiera jamás un pie en su cocina. La comida casera se movía por las comunidades de la misma manera que los chismes, libremente, con frecuencia y sin ningún papeleo. Hoy en día, la venta de alimentos preparados en una cocina doméstica está regulada por leyes de alimentos artesanales que varían enormemente según el estado. Algunos estados solo permiten productos horneados y mermeladas, otros no permiten ninguna venta desde el hogar. Muchos exigen etiquetado, tarifas de permisos anuales, topes de ventas brutas de tan solo $25,000 e inspecciones de cocina. Venderle un guiso a un compañero de trabajo técnicamente podría violar las normas de seguridad alimentaria en jurisdicciones estrictas. Las sanciones van desde multas de varios cientos de dólares hasta cargos por delitos menores. La misma habilidad que alimentaba las cenas de la iglesia y a los vecinos necesitados, ahora está restringida por permisos que cuestan más de lo que vale la tarta. Todo lo anterior puede sonar a extralimitación burocrática, quizás molesta, pero las siguientes entradas calan más hondo porque apuntan al tipo de autosuficiencia cotidiana sobre la que se construyeron comunidades enteras. Tu abuelo no hacía estas cosas para hacer una declaración de principios. Las hacía porque así era como funcionaba la vida. Top 13. Excavar un pozo en tu propia propiedad privada. Un hombre con una pala y una varita de saurí podía encontrar agua en su propia tierra y cavar hasta alcanzarla. Los pozos excavados a mano abastecieron granjas, haciendas y pequeños pueblos de todo Estados Unidos durante siglos. La habilidad se transmitía de padre a hijo, y un buen pozo valía más que la casa que se encontraba encima. Hoy en día, perforar o excavar un pozo en la mayoría de los estados requiere un perforador de pozos con licencia, un permiso de la Autoridad Estatal del Agua, el cumplimiento de las distancias de separación de los sistemas sépticos y los límites de la propiedad, pruebas de calidad del agua y, en algunos estados occidentales, pruebas de que el pozo no afectará a los titulares de derechos de agua existentes. Excavar sin un permiso puede resultar en multas que comienzan en $1,000 y órdenes de sellar el pozo a tus propias expensas. El agua bajo tus pies, en tu tierra, alcanzada por tu trabajo, ahora pertenece al Estado hasta que se demuestre lo contrario. Top 12. Vivir en una caravana o autocaravana en tu propia tierra. Muchas familias en la década de 1970 vivían en remolques, caravanas y autobuses convertidos en terrenos rurales, mientras ahorraban dinero para construir una casa en condiciones. Nadie llamaba al condado, nadie presentaba una queja de zonificación. Eras dueño de la tierra, estacionabas tu hogar en ella y vivías tu vida. Las ordenanzas de zonificación modernas en la mayoría de los condados ahora prohíben el uso de un vehículo recreativo, DRV, como residencia principal, incluso en terrenos de tu absoluta propiedad. Las infracciones pueden desencadenar multas diarias, a veces de $50 a $100 por día, que se acumulan hasta que mueves el vehículo o te enfrentas a acciones legales. Ha habido personas multadas con decenas de miles de dólares por vivir en vehículos recreativos en su propia propiedad. La lógica es la salud y la seguridad, pero el efecto es que ser propietario de tierras ya no te garantiza el derecho a vivir en ellas de la manera que elijas. Top 11. Criar ganado en la ciudad. En 1970, tener gallinas en el patio trasero, una cabra lechera y tal vez un cerdo no era inusual, incluso en pueblos pequeños. Las familias tenían animales porque los animales alimentaban a las familias. Los huevos del gallinero, la leche del patio y un cerdo en otoño significaban que las facturas del supermercado se mantenían bajas y el congelador lleno. Las ordenanzas municipales sobre ganado se endurecieron drásticamente durante las décadas de 1980 y 1990. Hoy en día, la cría de gallinas está totalmente prohibida en muchas ciudades y fuertemente regulada en otras, exigiendo permisos, inspecciones de gallineros, distancias mínimas y límites en el tamaño de la bandada. Los gallos están prohibidos casi universalmente.
Las cabras, los cerdos y otros animales de granja se clasifican como animales agrícolas y están totalmente prohibidos en las zonas residenciales de la mayoría de los municipios. Las multas por tener animales prohibidos oscilan entre 50 y $500 por infracción, por animal y por día. El patio trasero que alguna vez sostuvo a una familia ahora no puede albergar legalmente ni una sola gallina sin un permiso en muchos pueblos estadounidenses. Top 10. Pescar. Sin reportar la captura. Un niño con una caña de bambú y una lata de café llena de lombrices podía sentarse en la orilla de un arroyo toda la tarde y llevar a casa una sarta de peces sol, bluegill, para la cena. Nadie contaba los peces, nadie medía los peces, nadie preguntaba en qué arroyo estabas pescando. Hoy en día, la pesca en agua dulce en todos los estados requiere una licencia, el cumplimiento de límites de captura específicos por especie, requisitos de tamaño mínimo y, en algunas zonas de pesca, el reporte obligatorio de las capturas. Ciertas vías fluviales requieren sellos adicionales, permisos especiales para truchas o permisos de acceso. Pescar sin licencia conlleva multas que van desde los 50 hasta varios cientos de dólares, y conservar peces por debajo del tamaño permitido o por encima del límite añade sanciones adicionales. El arroyo no ha cambiado. El pez sol no ha cambiado. Pero el niño con la caña de bambú ahora necesita una licencia, un folleto de regulaciones y una regla. Observe el patrón que se está formando aquí. Cada entrada de esta lista sigue el mismo arco. Una habilidad que no costaba nada, que no requería permiso y que no perjudicaba a nadie es absorbida por un marco regulatorio que cuesta dinero, exige papeleo y trata la autosuficiencia como un problema que debe ser gestionado. Las siguientes entradas hacen que ese patrón sea imposible de ignorar. Top 9. Matanza casera y venta de carne. La matanza del cerdo era un evento comunitario. Las familias se reunían a finales de noviembre. Los hombres se encargaban del sacrificio y las mujeres procesaban las salchichas, derretían la manteca y curaban los jamones en el ahumadero. Un granjero podía vender cortes a los vecinos, cambiar medio cerdo por heno o enviar a su hijo por el camino con paquetes envueltos para la viuda al final del sendero. Hoy en día, vender carne faenada en casa es ilegal sin la inspección del USDA en prácticamente todos los estados. Incluso el procesamiento exento por encargo, donde el animal se sacrifica para el uso personal del propietario, no se puede vender ni regalar fuera del hogar en la mayoría de las jurisdicciones. Construir una instalación de procesamiento inspeccionada por el USDA cuesta un mínimo de varios cientos de miles de dólares. La multa por vender carne no inspeccionada puede alcanzar los $10,000 por infracción. El cerdo no ha cambiado. El cuchillo no ha cambiado. Pero la mano que sostiene el cuchillo ahora necesita un inspector federal vigilando por encima de su hombro. Top 8. Cultivar alimentos en el jardín delantero. Un huerto plantado donde mejor diera el sol era una práctica habitual en todos los pueblos estadounidenses. Si resultaba ser el jardín delantero, que así fuera. Tomates a lo largo de la cerca, maíz junto al buzón, frijoles trepando por la barandilla del porche. El jardín producía alimentos, y los alimentos eran el propósito de tener un jardín. Las ordenanzas municipales en docenas de ciudades ahora restringen o prohíben los huertos en los jardines delanteros. Miami Shores, Florida, amenazó famosamente a una pareja con multas diarias de $50 por cultivar verduras en su jardín delantero. Un caso que llegó hasta la legislatura estatal antes de que la ley fuera cambiada en 2019. Otros municipios todavía aplican códigos de zonificación estética que clasifican los huertos de alimentos como molestias. El jardín que usted corta, riega, fertiliza y por el que paga impuestos puede no ser utilizado legalmente para alimentar a su propia familia si el vecino equivocado se queja. Top 7. Quemar maleza y despejar terrenos. Un granjero que despejaba las líneas de las cercas, quemaba zanjas y manejaba los pastizales con fuego controlado, estaba practicando la gestión de la tierra de la forma en que se había hecho desde antes de que existiera el país. Las quemas de primavera mantenían a raya la maleza, devolvían nutrientes al suelo y reducían el riesgo de incendios forestales.
Ahora se requieren permisos para quemas a cielo abierto en casi todos los estados, y muchos condados prohíben rotundamente las quemas agrícolas durante ciertos meses. Quemar sin permiso puede resultar en multas de 500 a 10,000 dólares, dependiendo de la jurisdicción y del tamaño del fuego. Si el fuego escapa de su propiedad, usted puede ser considerado responsable de todos los costos de extinción y daños a la propiedad, lo que podría suponer cientos de miles de dólares. La misma quema que su abuelo encendía para despejar la línea de su cerca ahora requiere un permiso, una notificación al departamento de bomberos, una verificación del clima y una oración para que el viento no cambie de dirección. Top 6. Educación en el hogar sin supervisión invasiva. En 1976, la educación en el hogar existía en una zona legal gris en la mayoría de los estados. Las familias que elegían educar a sus hijos en casa simplemente lo hacían, a menudo sin notificar a nadie. La mesa de la cocina era el aula y el padre era el maestro. Hoy en día la educación en el hogar es legal en los 50 estados, pero las regulaciones varían desde mínimas hasta invasivas. Algunos estados exigen notificación anual, pruebas estandarizadas, revisiones de portafolios, aprobación del plan de estudios o credenciales de enseñanza. El incumplimiento de los requisitos de información puede resultar en cargos por ausentismo escolar, multas y, en casos extremos, la intervención de los servicios de protección infantil. La libertad de enseñar a sus propios hijos se ha preservado en la letra, pero la burocracia que la rodea ha transformado una simple decisión familiar en un ejercicio continuo de cumplimiento normativo. Top 5. Venta al borde de la carretera sin permisos. Una mesa plegable, un letrero pintado a mano y un cubo de maíz dulce en el arcén de la carretera del condado. Así era un puesto agrícola en 1975, y era la forma en que las familias convertían los excedentes en dinero en efectivo, sin permisos, sin recaudación de impuestos sobre las ventas, sin la intervención del Departamento de Salud, solo un agricultor, sus productos y las personas que pasaban conduciendo. Hoy en día, la venta al borde de la carretera requiere un permiso de vendedor en la mayoría de las jurisdicciones, el cumplimiento de las ordenanzas de señalización, la recaudación y remisión de impuestos sobre las ventas y, en algunos casos, la aprobación del Departamento de Salud, dependiendo de lo que se venda. Las multas por venta sin licencia comienzan en $100 y pueden alcanzar los $1,000. El maíz no ha cambiado. La carretera no ha cambiado. Pero la mesa plegable ahora necesita un número de identificación fiscal. Top 4. Almacenamiento de combustible en propiedad privada. Un tanque de diésel de 1,000 galones detrás del granero era equipo estándar en toda granja en funcionamiento. Tambores de gasolina en el taller, queroseno para los calentadores, propano para la cocina. El combustible se almacenaba donde se necesitaba y en la cantidad que tuviera sentido. Las regulaciones de la EPA y del jefe de bomberos del estado ahora rigen el almacenamiento de líquidos inflamables en propiedades privadas. Los tanques de almacenamiento sobre el suelo que superan ciertos umbrales requieren contención secundaria, planes de prevención de derrames e inspecciones periódicas. Los tanques subterráneos requieren registro, sistemas de detección de fugas y su eventual desmantelamiento. El incumplimiento puede desencadenar multas desde $1,000 hasta más de $25,000 por día. El combustible que mantenía la granja en funcionamiento ahora viene con una carga regulatoria que puede costar más que el combustible mismo. Lo que queda en esta lista va al corazón de lo que significaba vivir de forma independiente en Estados Unidos. Estas últimas entradas no tratan sobre regulaciones oscuras, tratan sobre la relación fundamental entre una persona y la tierra que posee. Top 3. Desconectarse de la red eléctrica por completo. En la década de 1970, las familias de las zonas rurales de Estados Unidos vivían sin electricidad, agua corriente ni servicios municipales, porque esos servicios aún no habían llegado a ellas. Nadie los penalizaba por ello. Encendían lámparas de queroseno, bombeaban agua a mano y se calentaban con leña. Era la vida y funcionaba. Hoy en día, muchas jurisdicciones exigen que las viviendas ocupadas estén conectadas a los servicios municipales de agua, alcantarillado y electricidad donde estén disponibles.
Los códigos de construcción internacionales adoptados por la mayoría de los condados exigen el servicio eléctrico como condición de ocupación. Las casas sin conexiones a la red pueden ser declaradas inhabitables. Familias en Florida, Alabama y otros estados se han enfrentado a acciones legales por vivir fuera de la red, en hogares que satisfacían todas las necesidades prácticas, pero que no cumplían con los requisitos del código para las conexiones de servicios públicos. El derecho a vivir sin depender de sistemas centralizados, un derecho ejercido por todas las generaciones anteriores a esta, ahora requiere un permiso que rara vez se concede. Top 2. Reparar su propio vehículo para uso en carretera. Un mecánico aficionado podía reconstruir un motor, soldar un chasis, cambiar una transmisión y volver a poner la camioneta en la carretera sin que nadie hiciera preguntas. Si funcionaba, se conducía. Si se conducía, era legal en la carretera. La habilidad de mantener viva la maquinaria con las propias manos era una de las capacidades más comunes y respetadas en las zonas rurales de Estados Unidos. Los requisitos modernos de pruebas de emisiones, los programas de inspección de seguridad y las leyes contra la manipulación bajo la ley de aire limpio han hecho que ciertas reparaciones en el hogar sean técnicamente ilegales y afectan los sistemas de emisiones. Retirar o modificar un convertidor catalítico, incluso en su propio vehículo, conlleva multas federales que comienzan en $2,500 para los individuos. No pasar las inspecciones estatales puede mantener un vehículo mecánicamente en buen estado fuera de la carretera indefinidamente. La camioneta que su abuelo mantuvo en funcionamiento durante 30 años con alambre de embalar e ingenio no pasaría la inspección en la mayoría de los estados hoy en día. Top 1. Vivir en tu tierra como mejor te parezca. Esta no es una sola habilidad, son todas ellas. Hace 50 años, ser dueño de tierra significaba algo sin complicaciones. Podías construir en ella, cultivar en ella, cazar en ella, quemar en ella, cavar en ella, estacionar en ella y vivir en ella de la manera que tus medios y tus habilidades te lo permitieran. La escritura en tu mano era permiso suficiente. Hoy en día esa misma escritura viene con restricciones de zonificación, códigos de construcción, regulaciones ambientales, convenios de asociaciones de propietarios, mandatos de servicios públicos y requisitos de permisos que, en conjunto, determinan no lo que puedes hacer con tu tierra, sino lo que se te permite hacer. Cada elemento de esta lista representa una habilidad que alguna vez fue tan natural como respirar. Recolectar lluvia, cultivar alimentos, criar animales, construir refugios, alimentar a los vecinos, enseñar a los niños, arreglar lo que está roto. Cada una de ellas existe ahora dentro de un marco de regulaciones que tu abuelo no reconocería y no aceptaría. La tierra no ha cambiado. Las habilidades no han cambiado. La lluvia sigue cayendo, los ciervos siguen caminando por el bosque y un hombre con una pala todavía puede encontrar agua si cava lo suficientemente profundo. Lo que cambió es el espacio entre una persona y la vida que quiere vivir. Ese espacio solía estar vacío. Ahora está lleno de formularios, tarifas y la constante y silenciosa amenaza de una multa. Intenta decirle a tu abuelo que necesita un permiso para recolectar la lluvia de su propio techo y luego observa su rostro. Esa expresión, esa incredulidad, ese lento movimiento de cabeza, es todo lo que necesitas saber sobre lo que hemos cedido. Comparte esto con alguien que recuerde cuando la tierra era tuya y el gobierno tenía cosas mejores que hacer. Y si tienes una historia sobre una habilidad que solía ser legal donde vives, déjala en los comentarios. Esta lista podría haber tenido 50 elementos, y todos y cada uno de ellos habrían enfurecido a tu abuelo. Si esta historia cambia tu forma de ver la libertad de tu propio patio trasero, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron sepultar. Plantemos las semillas para el futuro. El próximo tesoro será revelado pronto.